En este caso, la Fundación Abogacía del Consejo General de la Abogacía de España ha entregado los premios de Derechos Humanos Carlos Carnicer de la Abogacía Española. Han reconocido una serie de figuras y de iniciativas, entre las cuales se destaca el premio que ha recibido un amigo de la casa, hombre de aquí de Mar del Plata, el abogado, el doctor César Cybo, que ha sido reconocido en este importante evento. Y para charlar sobre esto tenemos en línea precisamente al doctor César Cybo. César, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un placer enorme, como siempre. Bueno, felicitaciones. Contanos, César, ¿de qué se trata este importante premio? Bueno, gracias ante todo. Mirá, es un premio que da la abogacía española desde hace ya muchos años, se podría decir, en la que se eligen personas de cualquier parte del mundo a partir de nominaciones, que no sé de dónde vienen las nominaciones, quién postula, esa parte la desconozco, y en función de esas nominaciones, un jurado que lo compone el presidente de la Unión Iberoamericana de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, ministros de Justicia, el ministro de Justicia de España, algún miembro del gabinete del gobierno español, el presidente de la Corte Penal Internacional, digamos, es un jurado de personalidades muy relevantes en el mundo del derecho. Uh-huh. Y eso se somete a votación y hay tres categorías, que una es comunicación, otra es instituciones, otras personas que me dieron a mí, y hay un premio extra que se denomina Nacho de la Mata, que tiene que ver con defensa o trabajo para infancias vulnerables. Uh-huh. Pero digamos, los premios Carnicer, que son estos premios de derechos humanos, son los otros conceptos: comunicación, entidades y personas. Y bueno, y acá me tocó, digamos, una cosa realmente muy emocionante. Todas las personalidades del derecho de España estaban presentes, y también muchos de Europa. Estaba la presidenta del Consejo Europeo de la Abogacía, el defensor del pueblo y las defensoras del pueblo adjunta, los ministros de Corte, los integrantes de la Audiencia Nacional, muchos magistrados, los decanos de todos los colegios de abogados de España. Realmente es muy relevante, es un premio muy reconocido a nivel internacional, y bueno, el hecho de que me haya tocado, primero que me hayan nominado, uh-huh, y después ya además tener el premio, bueno, ha sido una cosa muy, muy emocionante, muy movilizante, y por supuesto también una inyección de energía tremenda, ¿no? Me imagino también, César, en tu labor como presidente de la Asociación de Abogados, Fiscales y Jueces de Derechos Humanos de Latinoamérica, del Caribe, también debe ser un empujón, podemos decir, para la tarea que se lleva a diario. Sí, porque de hecho una de las cosas que tuvieron en cuenta fue justamente esa, y entonces puso en agenda a la asociación, y esto nos significó un montón de otras reuniones que vinieron de la mano de eso, ¿no? O sea, después de que el Consejo General de la Abogacía difundiera que me habían elegido a mí para el premio, y esto antes de la gala, eso se difunde por todas las agencias a todas partes del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido muchísimas comunicaciones, he tenido en particular ahora muchas reuniones, de hecho todavía me quedan algunas, yo sigo por aquí en España, y entonces sí, ha sido un respaldo pero muy relevante. De hecho, estamos trabajando ahora, recién empezamos, ¿no? Estamos en los primeros pasos con organizaciones de abogados, de fiscales y de jueces de África, que quieren copiar nuestro modelo, y entonces estamos generando también actividad, entre otras cosas, porque tanto en África como en América, países periféricos penosamente, se nota mucho los ataques a la independencia judicial, el deterioro de la calidad institucional de la justicia, la utilización de la justicia para perseguir opositores políticos. Digamos que los golpes de Estado soft se basan en gran parte
en cooptar la justicia, disciplinar a la justicia, atacar su independencia, debilitar la calidad de los magistrados. O sea que lo que se está viendo en toda América Latina y mucho en África es todo muy similar. Y entonces, como nosotros somos una organización que representamos abogados, jueces y fiscales que trabajan en derechos humanos, indudablemente llama la atención, porque uno de los puntos para defender la democracia es defender no solo la independencia del Poder Judicial, sino la calidad de ese Poder Judicial, porque vos podés tener un Poder Judicial independiente, pero ser ajeno a los problemas de la gente, podés tener un Poder Judicial independiente y ser sectario, clasista, conservador y, si se quiere, hasta verdugo de los grupos más vulnerables. Entonces, la independencia no es lo único relevante para defender la democracia y el Estado de Derecho, sino que se necesita un Poder Judicial independiente, pero un Poder Judicial con alta calidad técnica y con altísima calidad humana. Entonces, sobre eso estamos trabajando y en eso tenemos un factor diferencial nosotros como organización, porque muchas organizaciones que son solo de magistrados defienden o privilegios o defienden posiciones de poder de la magistratura y juegan solo con este concepto de la independencia. Claro. Pero no es lo único que interesa para defender la democracia, el Estado de Derecho, la vida en libertad y la protección justamente de todos los grupos vulnerables, que la única esperanza que tienen ante una vulneración de derechos es que el Poder Judicial les responda. Y si es un Poder Judicial de clase, nos va a mirar con el mismo desprecio que lo miran todos los que vulneran sus derechos, ¿no? Claro. César, a veces uno pierde perspectiva por estar aquí en Mar del Plata, pero ¿qué relevancia fuiste encontrando en todos estos años en otros países, en otros continentes, sobre el trabajo de los juicios de lesa humanidad que vos encabezaste, muchos de ellos, y sobre todo con el juicio a civiles? ¿Qué magnitud se le da afuera a lo que ha sucedido aquí? Inmensa. Mira, te puedo decir, en Europa, muy importante, una visión muy tratada en ámbitos académicos, muchas universidades tienen áreas específicas de justicia transicional y trabajan sobre el modelo argentino, y estamos hablando, bueno, en algunas universidades en las que he sido convocado, desde el País Vasco, Barcelona, Leuphana en el norte, en Lüneburg, en el norte de Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Leiden, digamos que en Reino Unido, en Escocia, concretamente en Stirling, digamos que hay una visión pero muy clara de lo que han significado los juicios en Argentina, con esta característica tan particular de juzgarse en propio territorio, con la propia justicia y con la propia legislación. No se necesitó tribunales generados por el Consejo de Seguridad, como fue en la ex Yugoslavia o como fue en Ruanda. No se necesitaron tribunales especiales como en Timor Oriental. O sea, esto fue nuestra propia justicia, con todos los reparos que siempre hemos hablado, una justicia que primero avaló la impunidad diciendo que era constitucional el punto final y la obediencia debida y los indultos, y después diciendo que eran inconstitucionales y eran nulos. La misma justicia, ¿no? Con algunos hombres que habían cambiado, pero en esencia eran los mismos. Claro. Entonces, más allá de esto, lo cierto es que la justicia argentina terminó haciendo esos juicios. Y entonces hay pero mucha receptividad, y siempre se mira el modelo argentino como ejemplo. Pensemos que en otros países de Latinoamérica hubo en algunos conflicto armado concreto, ¿no? Guatemala, El Salvador, digamos, ahí estamos hablando de otra intensidad de situaciones, con miles de muertos, con masacres, como la del Mozote en El Salvador, por ejemplo. Y también tenemos Uruguay, Brasil, Chile, en el que el modelo de impunidad es el que más fuerza tuvo. Y entonces el modelo argentino sirve como dato de presión particularmente. O sea que se tiene en cuenta. Nosotros estuvimos, yo en particular, estuve en octubre en Roma, estaba justo la sentencia
de Trócoli, que es uno del Plan Cóndor, que es un uruguayo, de fusileros navales, del FUSNA, una agrupación en la que secuestran un grupo de personas en Argentina, Filipazzi, Elena Quinteros y otra persona más, y los secuestran a Argentina, son uruguayos, los secuestran a Argentina, los llevan a Paraguay y los ejecutan en Paraguay. Y por suerte después se encontraron, dentro de lo terrible de todo esto, se encontraron los cuerpos, y entonces fue muy difícil poder tapar toda esa cuestión, pero no se pudo enjuiciar en Uruguay, no se pudo hacer en Argentina tampoco, que era donde se había hecho el secuestro, y se terminó haciendo en Roma. Y ahora salió la sentencia el 21 de octubre con una condena perpetua a Trócoli. Y entonces eso también nos muestra cómo Europa ha mirado el modelo argentino. De hecho, nosotros con la asociación, y esto acordado con la Comuna de Bolonia, que la Comuna de Bolonia nos convocó y nos citó para trabajar en conjunto con ellos, nos da un espacio en un centro de memoria que está construyendo la comuna, que se va a abrir a fines del 2026, y la asociación va a tener un espacio en Bolonia, una sede propia europea, para trabajar en conjunto con la Universidad de Bolonia programas de memoria. O sea, para que te des una idea, la relevancia que le dan al modelo argentino. Totalmente. César, la última. Pienso en jóvenes, chicos y chicas que estudian Derecho, que tal vez estén por recibir, que empiezan a ser ya recibidos sus primeras armas. ¿Por qué dirías vos que es importante que se vuelquen o que miren a los derechos humanos, a la defensa jurídica de los derechos humanos? ¿Por qué es importante prestarle atención a eso? Mirá, justamente lo estuvimos hablando todos estos días con el Consejo de la Abogacía, con el Consejo General, digamos, que vendría a ser la que nuclea a todos los colegios de abogados de España, y era una de las cosas que me preguntaban, ¿no? Y en una entrevista justamente lo decía. Primero porque trabajar en derechos humanos es trabajar en la esencia de lo que es la tarea de un abogado, pero sobre todo porque resalta la dignidad de la vida humana. O sea, cuando uno trabaja en derechos humanos, está trabajando por la dignidad del otro. En esencia está trabajando por eso, porque si vos estás trabajando cualquier cuestión que esté vinculada con derechos humanos, vivienda, salud, educación, tercera edad, lo que sea, discapacidad, pueblos indígenas, cualquiera de las cuestiones que uno trabaja en derechos humanos, por supuesto lesa humanidad, tienen que ver siempre con la dignidad de las personas. Y entonces, para un estudiante de Derecho, me parece que el norte está en honrar la profesión en la máxima expresión, digamos que no hay nada más cercano que a la esencia de la profesión que esto. No hay nada más cercano a la esencia de la profesión que este tipo de actividades, que genera mucho dolor, que genera muchos inconvenientes, que por supuesto no es de alta rentabilidad, o sea, a pesar de todas esas tonterías que se han dicho del curro de los derechos, digamos, no es algo rentable, porque las organizaciones normalmente no tienen dinero para pagar a un abogado de derechos humanos. Entonces, es la esencia de trabajar por los principios, trabajar por los valores, trabajar por un abrazo sentido, trabajar por la reivindicación de los que no tienen, darle voz a los que no tienen voz y darle esa oportunidad a un montón de personas que penosamente son la mayoría en casi todos los países, de que alguien los escuche. Y me parece que esta es la clave del asunto. Entonces voy a decir, soy estudiante de Derecho, tendrían todos necesariamente que hacer por lo menos una práctica real vinculada con derechos humanos, porque a donde va el ejercicio profesional, le pones dimensión humana, te enterás que trabajás con personas, que protegés a personas, pero que también con tu actividad podés dañar personas, indudablemente todo sería distinto. Entonces es muy importante que los estudiantes puedan ver lo que significa esto. Me parece que este es el punto. Una de las cosas de decir que te den un premio también puede significar un aliciente para otro, es decir, a mí también me gustaría alguna vez que me reconocieran en algún lado por preocuparme por otro. Y me parece
que es la esencia del trabajo del abogado. Como para los médicos puede ser Médicos Sin Fronteras, claro, claro. Para los religiosos trabajar de misionario, trabajar en derechos humanos también tiene no solo ese dato romántico y maravilloso, sino que es la esencia del ejercicio profesional. Y por lo tanto, a mí me parece que todos tendrían que hacer una actividad, porque trabajar en derechos humanos, cuando ingresás de una manera y siempre salís de otra, ¿no? O sea, de esto lo hemos hablado muchas veces, cuando trabajás una causa de lesa humanidad y cuando empezás a tomar contacto con el dolor, con las víctimas, con la obcecación por buscar justicia y no venganza, indudablemente salís distinto. Y entonces eso ya es un aprendizaje para cualquier persona que se vincule al mundo del derecho, algo que los hace más sensibles, los hace más humanos y, como consecuencia natural, hace más humano y mucho más asequible y cercano a la gente todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho. Eso es lo que me parece que tienen que mirar los estudiantes, que es lo que uno pretende dejarle como legado, ¿no? César, como siempre, un placer enorme, gran respuesta y felicitaciones por este premio más que merecido, amigo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Nos vemos pronto. Ahí pasaba, amigos, la palabra del doctor César Scibo, es presidente de la Asociación de Abogados, Fiscales y Jueces de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, y ha recibido entonces, decíamos, este premio Carlos Carnicer, que se ha otorgado de la Fundación, por parte de la Fundación de Abogados de España, y que, decíamos, es interesante para poder pensar la dimensión de un abogado que todos aquí por lo menos lo conocemos, que tiene su estudio aquí en Mar del Plata, que ha hecho un enorme aporte a la causa de derechos humanos y en los juicios por lesa humanidad, bueno, recibiendo un premio a nivel internacional que me parece que puede servirnos también de espejo para pensar en la dimensión de lo que se hace aquí en Mar del Plata. A veces uno comete la torpeza de pensar que no tiene magnitud, pero sí la puede tener, en este caso, a través de un amigo de la casa como el doctor César Scibo. Amigos, estamos haciendo...